abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 14 de marzo del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan acá en la mesa. Voy por orden alfabético inverso. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día. Buen día para todos. Víctor Ganón, ¿cómo te va? Buen día para todos. Marcia Collazo, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Y Alejandro Abal, ¿todo bien? Buen día, Emiliano. Buen día, audiencia. ¿Están prontos para cantar Feliz Cumple? No escuché nunca en esta tertulia el Feliz Cumple. Podemos ensayarlo para dentro de un rato. Feliz cumple, Marcia. Muchas gracias. 24 horas retrasado, pero claro, recién te vemos hoy, ¿no? Sigue siendo. Feliz cumple. Gracias. Vamos a nuestros temas de hoy. El segundo tema nos va a llevar al futuro. Este nos lleva al presente. El rearme de la Unión Europea, exigido en parte por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero también motivado por el miedo a que ahora la Casa Blanca ya no asegure la defensa del bloque ante amenazas externas, está lanzando al mundo a una nueva carrera armamentística. El diario El País de Madrid difundió ayer un documento todavía inédito, desarrollado por la Comisión Europea, titulado Libro Blanco sobre Defensa, donde se plantea que los 27 miembros de ese tratado deben aumentar su gasto militar en forma masiva. Eso está dicho entre comillas. En ese texto se impulsa a comprar el equipamiento a proveedores europeos o de aliados cercanos que no integran el bloque, como el Reino Unido, Canadá, Turquía y Noruega. El aumento del gasto en defensa debe ir acompañado de una consolidación sustancial de la base industrial de defensa europea, dice también ese libro. Todo esto va en línea con un discurso que realizó el domingo pasado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, cuando dijo que el tiempo de las ilusiones se terminó y destacó que la inversión militar también impulsaría la competitividad económica de Europa. The upcoming huge investments in Europe's next generation of military equipment and security infrastructure can trigger a Las grandes inversiones venideras en la próxima generación de equipos militares e infraestructura de seguridad pueden gatillar un poderoso viento de cola para industrias importantes, decía von der Leyen. Solo piensen en la aceleración de la digitalización y la modernización de las redes de transporte, o piensen en las aplicaciones de la inteligencia artificial, la computación cuántica, la comunicación segura. Piensen en las tecnologías clave como las redes satelitales, vehículos autónomos, robótica. Todo esto, por un lado, es importante para la defensa de Europa, pero al mismo tiempo es igualmente importante para la competitividad de Europa, decía. ¿Cómo están observando este proceso que dicen desde acá? ¿Quién empieza? Sonríen Juan y Víctor, no sé por qué, que están tramando. No, porque... dale. Juan, va primero Juan. Se supone que von der Leyen tiene acciones de las compañías fabricantes de armamento. No, yo creo que primero es Europa la que se lanza la campaña armamentística y algún otro país que no forma la Unión Europea. No es el mundo, ¿no? Ahora, Europa hace esto, pienso, primero porque tiene las guerras cerca, ¿no? Y tiene en particular dos, Ucrania y Gaza. Y por segunda razón, por el delirante señor Trump, que no se sabe lo que va a hacer un día sí y otro día también, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo y otros países se están perdiendo el negocio de venta de armas. Creo que es eso lo que está pasando, más que ese endulzarlo con la defensa de Europa, ¿no? Y todo está preparado para que se integren al primero o al segundo mejor negocio del mundo, ¿no? Porque no estoy seguro si es el mejor o es el segundo mejor, ¿no? ¿Y tu duda está entre cuál y cuál? Y la droga. Ah. No, pensé que iba por el lado de las tecnologías de la información, las compañías digitales. Son un negocio pequeño al lado de las armas y de la droga. Bueno, ahora Víctor, ya que estaban intercambiando entre ambos. Esto obviamente es el corolario anunciado de lo que hizo Trump hace unos días con el tema Ucrania, ¿verdad? Cuando le dejó bien claro a Europa de que no sabía si Estados Unidos iba a intervenir en caso de una guerra en Europa, de Rusia contra algún otro estado. Y a mí me gustaría poner una gráfica que no sé, les mandé. A ver si Felipe la tiene ya.
que la gráfica muestra el gasto militar de Estados Unidos y de Europa desde el año 1960 hasta ahora, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, si nos retrotrayéramos más en el tiempo sería peor todavía, porque la Segunda Guerra, obviamente el gasto militar fue una cosa muy, muy grande. Pero en plena Guerra Fría, el gasto militar fue importante y sin embargo, desde el año 1960 hasta ahora, empezó a caer. Y así como cayó también en Estados Unidos, también cayó en Europa, ¿no? El tema es que los estados, y por ejemplo, en particular Estados Unidos y Rusia, se dieron cuenta que era imposible sostener esos gastos militares tan altos y hicieron acuerdos para reducir la cantidad de misiles, para reducir la cantidad de cabezas nucleares, etcétera. Y entonces pasamos de un gasto del 9% del producto en gasto militar del año 60 hasta el 70, que se mantuvo allí en Estados Unidos, a un gasto en la actualidad del orden del 3,5%. En cambio, Europa empezó en el año 60, gastaba el orden del 4% del producto, y ahora, desde hace ya como 20 y pico, 30 años, gasta el 1,5%. Entonces, ese es el reclamo que hace Estados Unidos, dice. Ese es el reclamo que hace Donald Trump. No, vos sabés que es interesante que Donald Trump, yo no es de mi predilección, pero encontré que en el año, no hace tanto tiempo, en 2016, Ajá. presidente Obama de Estados Unidos expresó en una entrevista con la revista Atlantic, con un Jeffrey Golding, que expresó frustración porque Europa no gastaba en su defensa, ¿no? Y le dijo, textuales palabras, "Free riders aggravate me", o sea, la gente que quiere viajar gratis me enoja, ¿no? Uh-huh. Y eso, y después además también se lo dijo a David Cameron, el primer ministro británico. Entonces, es un viejo reclamo. Es un viejo Trump reclamo. Lo plantea con una insistencia fenomenal, ¿no? Y ya que estamos con los viejos reclamos, ya en el año 51, Dwight Eisenhower también manifiesta a un amigo en una carta que él era el número uno de Lehman Brothers, expresando la esperanza que tenía él de que Europa de a poco fuera asumiendo los gastos de defensa para poder ser autosuficiente en ese punto. O sea que si se quiere, esto no viene de ahora, no es de ahora, pero sí ahora se pone a la luz de una forma un poco brutal, ¿no? Porque digamos, es un reclamo que viene de antes, pero que nadie hasta ahora, nadie en Estados Unidos había dicho nunca, miren señores, arréglensela, nosotros no vamos a ayudar. Porque si hay una guerra, como lo demostró la Primera y la Segunda Guerra, los aliados en Europa no la podían haber ganado sin el apoyo de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que está atrás, digamos, de todo esto. Y está también el hecho de que al invertir menos en armamento, los países europeos y Europa podían destinar recursos, por ejemplo, al estado de bienestar, ¿no? A desarrollar el estado de bienestar de una manera más cómoda que, por ejemplo, Estados Unidos. Ese es otro de los puntos que está en la discusión, ¿no? A ver, Marcia, ¿por dónde vas tú? Bueno, yo en primer lugar recuerdo la dialéctica, ¿no? La dialéctica de Hegel. La de Hegel, que es la mía, más que la de Marx. Alejandro quedó impresionado. Sí, pero es la mía porque la de Hegel se apoya mayoritariamente en las ideas. Alejandro le hizo un guiño a Juan como diciendo, ahí tenés un tema para entrar un rato. Sí, un lindo tema, cómo no. Pero dejemos a Marcia. Me voy a la dialéctica porque desgraciadamente parecería que fuera una ley de causalidad a esta altura, la dialéctica en el mundo entero. Cómo se van cumpliendo inexorablemente ciertos procesos humanos, porque de eso se trata, está la voluntad humana de por medio aquí,
no nos engañemos, cómo se van cumpliendo inexorablemente, ¿no? Pienso en la Guerra de los 30 años, que fue la Primera Guerra Mundial. Nos hemos olvidado de eso, pero hay insignes historiadores que así lo señalan. 1618, 1648, fíjate, 30 años, por eso se llama así, pero que llegó hasta los territorios de América del Norte, de España en América, etcétera, etcétera. Pegó en todos lados la Guerra de los 30 años y fue terrible, ¿verdad? Terrible. Incluso, mirá, eso es dialéctica, ¿no? Porque son ciclos que vuelven. Muy poco tiempo después, 1648, dije que terminó, ¿verdad? Bueno, hacia la época en que terminó, un año después le cortaron la cabeza a un rey en Inglaterra, que fue Carlos I. ¿Ah? Le cortaron la cabeza al tipo, mucho antes de la Revolución Francesa. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, la revolución pero pensemos, Cromwell. ¿Saben una cosa? La Guerra Civil Inglesa, que fue la que en definitiva le cortó la cabeza al rey, porque derivó en eso, tuvo más muertos Inglaterra y en parte también Escocia que los muertos que luego va a tener Inglaterra en porcentajes en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso también es dialéctica. Entonces yo lo veo con horror, porque acá se habla muy fríamente de números, de rearmes, de porcentajes destinados a los rearmes, y lo que teníamos que decir también es que se trata de psicópatas. Desgraciadamente el poder llama a los psicópatas como la miel a las moscas. Trump ya sabíamos que era un psicópata, porque los hay más disimulados y los hay más descarados, pero por ejemplo en estas ambivalencias que tiene, él lo está demostrando. Sí, no se fue a las manos con Zelensky, eso fue me hizo mucha gracia el video. Eso fue un video. Pero eso fue un video trucho. Pero es como si lo hubiera artificial hecho. Mediante. Claro, pero es como si lo hubiera hecho. Y todavía después va y les moja la oreja a los 27 de la Unión Europea y les dice que se tienen que rearmar más, que tienen que destinar más dinero. Bueno, parece una tomadura de pelo universal. Entonces, yo no sé si va a venir una tercera guerra mundial, pero evidentemente el ser humano tendría que tratar de dar un viraje. Y dejo para mi segunda intervención algunas otras reflexiones más humanísticas. ¿Y Alejandro? Bueno, la carrera armamentística o armamentista, para decirlo como más normalmente se lo llama, aunque quizás no sea tan correcto, eso es, como decía de alguna manera Marcia, mirándolo desde afuera es un horror. ¿Sí? Es insólito que a esta altura de la evolución de la humanidad estemos pensando en cómo armarnos. Ahora, el problema es que claro, hay que prever defenderse. De Gaulle, allá por el año 60, de alguna manera empezó con algo que no para toda Europa, pero sí para Francia, significó un aumento del gasto militar. Cuando entró en la carrera atómica, ¿no es verdad? Recordarán que del 60, más o menos del 60 en adelante, Francia se convirtió en una potencia nuclear, cosa que hasta ese momento no se tomaba en cuenta. Lo hizo de Gaulle, lo impulsó de Gaulle, pero creo que fue el único país europeo que lo hizo en aquella época, y es verdad que como decía Víctor, que el resto de Europa prácticamente se fue desatendiendo de su propia defensa, confiando mucho en Estados Unidos. Ahora, en este momento, si hubiera una guerra, como tú mencionaste, Marcia, que podía haberla, y todos sabemos que teóricamente al menos puede existir, se acabó el mundo, o por lo menos se acabó el mundo que conocemos. Capaz que nosotros, que estamos un poco más lejos, quedamos un poco más salvados del tema, pero una guerra en este momento sería una guerra atómica. Es prácticamente inevitable que eso ocurra, y si es así. Y entonces uno dice, caramba, ¿vale la pena un enorme gasto militar como el que se propone realizar en la Unión Europea solo desde el punto de vista defensivo? Quizás tenga que ver con el aumento de la productividad de la Unión Europea como tal. Eso puede ser. O sea, tú vas en línea con von der Leyen. Sí.
pero voy en línea ¿Le con crees? lo que ella dice. Que toda esta inversión en armamento tiene cantidad de provechos, cantidad de beneficios, aparte de lo estrictamente creo que las guerras, relativo a la por lo defensa? menos la Segunda Guerra Mundial, sin entrar a profundizar demasiado, creo que significó un buen aumento de los conocimientos tecnológicos y además de la eficiencia en la producción. Fue en Estados Unidos en particular, fue un impulso muy grande que tuvo ambas cosas. Puede ser que una carrera armamentista en este momento Europa llevara a eso, aumentar la eficiencia, además con medios nuevos, llamémosle globalmente la cibernética, aunque se podría precisar mucho más y seguramente Víctor lo podría precisar mucho más, pero creo que sí, porque cualquier impulso fuerte en armamentos pasa no por una fábrica para hacer cañones, hoy día pasaría por la robótica, pasaría por la mayor eficiencia en las comunicaciones, por todo el tema de ese famoso de los drones que están sustituyendo en buena parte, se está viendo en Ucrania, por ejemplo, y en Rusia también, que está sustituyendo en buena parte el despliegue humano para atacar objetivos en el territorio del otro, que además incluso hay drones acuáticos ahora, o subterráneos, o sea, pero una guerra sería pavorosa. Uno no se lo imagina y uno dice, pero si seguimos fabricando armas, ¿eso no desemboca al final en una guerra? A mí me preocupa, mirándolo de afuera, desde ese punto de vista. Es cierto lo que dice Van der Mayen, de que es probable de que todo eso signifique un avance de desarrollo tecnológico en Europa importante, pero ¿vale la pena? Juan tiene la respuesta. Yo quiero citar indirectamente a Marx. Como que te ibas a decir, dice, Juan va a comenzar diciendo, como decía Marx. Bueno. Como diría Marx, el problema de la guerra es que es un negocio. No hay que olvidarse de eso. Es decir, lo que ven los europeos es diciendo, pero el negocio se lo están quedando los norteamericanos, es decir, ¿por qué no le vendemos nosotros las armas a todos estos que se quieren pelear? Yo no creo que sean armas de defensa, son armas para vender, ¿no? Es decir, porque las armas de defensa no existen, ¿no? Las armas son para vender, son un negocio. Y insisto, no sé si es el primero o el segundo negocio del planeta. Y entonces eso es lo que se han descubierto los europeos, diciendo, estamos fabricando chocolate en lugar de fabricar escopetas que pueden vender, la podemos exportar a todos los países. El chocolate no se lo puedo vender a los de África, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que es esa la razón. Es decir, esa simple lógica es la economía. No, quiero decir una cosa muy breve, muy breve. Ya que él mencionó a Marx también. ¿Sabes lo que pasa, Juan? Que están cayendo cosas que son parches provisionales que el ser humano se ha impuesto. Están cayendo, ¿viste? Pasan cosas así, ¿no? Guerra de los 30 años, Primera Guerra Mundial. Es así. No, yo creo que hubo otra antes. Hubo unas cuantas antes. No sé. Yo cuento 10 guerras mundiales. En el Está 1500 antes de Cristo. No. Por las implicancias por las implicancias coloniales que tuvo, evidentemente lo fue. Pero voy a otra cosa. Están cayendo los parches provisionales que el ser humano tarde y mal se va poniendo a sí mismo. La ONU no tiene ninguna injerencia de nada en este momento. Los pactos, que es lo que sustituye más o menos a una ONU ineficiente, los pactos que han hecho las grandes potencias entre sí, que han hecho algunos, tampoco parece que fueran letra muerta. Y hay uno en especial que se llama el STARS, creo, que el año que viene vence. Así que bueno. ¿Tú, Alejandro, ibas o no? No, directamente Víctor. No, déjalo, Víctor. Mira, desde la audiencia aparece con Daniel este antecedente histórico. Nuestro José Enrique Rodó ya se expresó al respecto. Para ser digno de la paz se impone tener la dignidad de poder defenderse. Pero claro, nadie habla de atacar, todo el mundo habla de defender. Quiero armas defensivas, pero lo que hay detrás es un negocio. Punto. Sí, Víctor. Además de que efectivamente puede haber negocios, porque hay un montón de gente que quiere armarse. Los países del Golfo, por ejemplo, se están armando extraordinariamente en este momento. Pero yo quiero decir algunas cosas. Primero,
El tema de la bomba atómica, si uno lo mira en estos últimos 80 años, ha llevado a una época de paz en el planeta, porque no hay una conflagración mundial, que un periodo de paz tan amplio en la historia bastante reciente, ¿verdad? Pero eso también está llegando, es decir, ¿qué pasa? La bomba atómica es algo que impide que los países entren en guerra, porque saben que, digamos, yo mando una bomba atómica, el otro me manda otra y nos destruimos los dos y destruimos el planeta. Eso es así. Entonces tenemos este otro tipo de guerras. Y Putin confía en que nadie quiere ir a la guerra, como las potencias aliadas confiaban que tampoco Hitler quería ir a la guerra, y entonces le permitieron que tomara Austria, que anexara los Sudetes, Checoslovaquia, y cuando quiso anexar Polonia, ahí se armó la guerra. O sea, el tema es un tema de confianza, o sea, la gente se arma, pero, digamos, tienen confianza de que el otro no va a hacer uso de eso, y simplemente es una detente, o sea, yo estoy armado, si vos me atacás, yo te voy a atacar. Armas de disuasión. Disuasión es la palabra, exactamente. Entonces, esa confianza a veces se rompe, y ahí es cuando entran y se hacen esas conflagraciones mundiales. Ahora, hay un aspecto que es interesante. Las inversiones estatales de los gobiernos han sido fundamentales para el avance de la innovación, ¿no? Yo voy a citar una sola, ¿verdad? El proyecto del DARPA, digamos, la ARPANET, que hizo el gobierno, el Departamento de Defensa, digamos, junto con universidades en Estados Unidos, desembocó en lo que es ahora Internet, por ejemplo, ¿verdad? Y así podemos seguir en la cantidad de cosas que, digamos, a través de inversiones en ciencia básica incluso, el gobierno americano invierte mucho en ciencia básica, que no le invertirían las empresas privadas, por ejemplo. Entonces, yo creo que Europa se ha quedado atrás, no solo en el gasto en defensa, sino en el gasto en inversión en innovación. Y eso es lo que está, digamos, trasluciendo esto. Porque además, esta próxima guerra no va a ser una guerra de hardware, no va a ser una guerra de tanques y misiles y demás. Cada vez que pasa el tiempo, ¿verdad?, hay una nueva tecnología que aparece. En la Primera Guerra Mundial aparecieron los aviones, por ejemplo. En la Segunda, los tanques fueron decisivos, ¿verdad? Y De Gaulle sostenía que la línea Maginot no sirvió para nada, como efectivamente pasó, y los tanques alemanes pasaron a través de los bosques de las Ardenas, que decían que era imposible que los atravesara, y pasaron por arriba de esa línea. Entonces, ahora hay un cambio tecnológico muy importante, y el software, para mucha gente, es más importante que el hardware. No quiere decir que el hardware no precise de software como hasta ahora, pero pasa a ser más importante porque ahora la guerra, y eso se ve en Ucrania, se está librando de esta forma. Hay sistemas de inteligencia artificial que dicen a dónde hay que atacar y a quién hay que atacar, y con drones que valen la 100ª parte de lo que vale un tanque, destruyen un tanque o destruyen un barco de estos insignia, como pasó con el barco número 1 de la flota del Mar Negro rusa, ¿verdad? Entonces hay un cambio, digamos, que se está procesando, y lo interesante de esto es que entonces ahora las inversiones en este software, que son las que va a hacer Europa, son mucho más baratas que las que tendría que hacer si tuviera que comprar aviones o desarrollar aviones o tanques. Para que tengan una idea, el F-35, que es el avión, digamos, por excelencia de ataque en este momento en el mercado, digamos, tiene más de 20 y pico, 30 años, y está previsto su desaparición en el 2060. Y es un negocio de $2 trillones, y que además Estados Unidos lo ha distribuido, porque ahora, digamos, en tal estado se hace tal pieza, en tal otro estado se hace el motor, en otro lado se hace el fuselaje, no sé qué. Entonces todos los congresistas americanos votan eso porque implica trabajo para sus estados. Entonces hay una inercia, digamos, que está llevando
a que se esté invirtiendo en cosas que van a ser obsoletas muy rápidamente. Entonces Europa puede hacer catch-up, o sea, puede ponerse al punto desarrollando o invirtiendo en estas nuevas tecnologías que después van a derramar en la sociedad civil. Es claro. Lo que pasa es que ahora la fuerza, digamos, de Silicon Valley y de muchas otras empresas privadas está en desarrollar cosas para el consumo. Y nunca piensan en algo que pueda servir o ser un adelanto para la sociedad civil, pero que a su vez ayude a poner la defensa al tono que demanda la época actual. Marcia, ¿te había quedado una segunda parte? Sí, me quedó una parte. Yo sigo diciendo que es insólito que el ser humano... Estamos condenados a la extinción, ¿no? En algún momento. ¿Es insólito qué? Es insólito que el ser humano siga insistiendo con esto. Pero mira, yo creo, como dice, yo acá me voy a inspirar en Julio Anguita González, que fue un diputado español, un gran docente y un buen historiador, que decía que empieza por decir: maldigo las guerras y los canallas que las provocan. Bueno, yo creo mucho en el poder de la palabra. El poder de la palabra es brutal. Está demostrado últimamente con lo que les dijo Trump a los de la Unión Europea, lo que le dijo a Zelensky, etcétera, etcétera. Es brutal. Deberíamos repetir eso todos como un mantra todos los días de nuestra vida: maldigo a las guerras y a los canallas que las provocan. Porque yo digo que, en primer lugar, más allá de los datos fríos, puros y duros, ¿sabes cómo se terminarían? Pero así las guerras, si el ser humano lograra una estructura en la cual los líderes, los generales y los CEOs de las empresas armamentísticas, que con tanta pasión defienden la guerra y el derecho a matar a otras personas, a quienes ni conocen ni les interesa conocer, sean enviados al frente en primer lugar y desplegados en formación de combate. Me dirán que eso es imposible, me dirán que es una utopía. Bueno, es parte del problema. Es parte del problema, señoras y señores, porque si no, ¿saben qué? Estamos naturalizando el cinismo, la crueldad y el hacer negocios y hacer ganancias con la muerte de millones de personas. Que vayan como los kamikazes, que entreguen su vida para matar al enemigo. Vas a ver cómo se terminan enseguida, mirá, no en las 48 horas que dijo Trump, en 48 minutos las guerras. ¿Los sorprendió Marcia con esa iniciativa? Lo que pasa es que Marcia está eludiendo... Acércate al micrófono. Que Marcia está eludiendo, quizás con razón, el tema de el desarrollo al cual se refería en particular Víctor, que ocurría, por ejemplo, en la Comunidad Europea, si se destinara más dinero del Producto Bruto del PIB de la comunidad a la producción de tecnología y de hardware, de maquinaria, bueno, llamémosle maquinaria, de elementos bélicos. Es indudable que si se destina más dinero a eso, va a haber un derrame indirecto, pero va a haber un derrame sobre el resto de la comunidad europea, sobre todo los habitantes de la comunidad europea. Lo que dice esta señora creo que tiene razón. Úrsula. Sí, Úrsula. No Marcia. No, Úrsula. Yo también quedé en duda. No hubiera dicho esta señora por Marcia, pero no porque no lo sea, sino porque hubiera dicho Marcia. Pero creo que tiene razón. Ahora, ¿es necesario para la Comunidad Europea crear un aparato defensivo? Claro, el problema es que Putin está jorobando ahí en la vuelta, ¿no? ¿Verdad? Eso no es una cosa menor. Y todavía tenemos en la media luna ahí un grupo de señores y de países que además se están complicando, y muchos de cuyos habitantes se están trasladando a vivir a la Comunidad Europea. Y entonces la cuestión se complejiza un poco. Los europeos tienen guerras cercas, ¿no? ¿Verdad? Mucho más cerca que nosotros en Uruguay, que hasta podríamos eludir de alguna manera, bueno, por lo menos razonable, los efectos de una guerra mundial. Como ocurrió en realidad con las guerras mundiales, ¿no? Sí, pero acordate del Graf Spee. Pero el Graf Spee fue nada más que un símbolo de que teníamos algo que hacer en la guerra mundial, pero no tuvimos nada que hacer. En realidad, el pobre crucero Uruguay lo único que hizo fue pasearse en el medio de las embarcaciones que estaban luchando, y de Uruguay no pasó nada y no tuvo nada que ver con la guerra,
por lo menos directamente, ¿no? Ni con la Segunda Guerra, ni menos con la Primera. Pero digo de vuelta, es natural que Europa asuma una actitud proactiva para fabricar, llamémosle de una manera genérica, armamentos. Y bueno, si Estados Unidos dice que le retira parte, o que le va a retirar, o que probablemente le retire parte del apoyo que le está dando a Europa en este momento, bueno, parecería que es razonable que Europa de alguna manera trate de mostrarse como una potencia militar capaz de defenderse. Pero además tiene eso que decía nuestra señora Úrsula, y es que realmente se produce un derrame con el desarrollo de la industria, de las industrias armamentísticas, ¿no? Un derrame sobre toda la sociedad, y en el campo tecnológico ni hablar. Es pura paradoja esto, ¿no? Pero claro. Es bien complicado. No, está la otra paradoja también, porque Trump insiste en que él lo que quiere es terminar con las guerras. No, pero perdón, y puede lograrlo efectivamente, ¿no? Puede, a ver, todo indica que va a haber pronto una solución para la guerra en Ucrania, y por otro lado se logró una tregua en la Franja de Gaza y se está negociando un acuerdo más de fondo. Entonces, por un lado dice que quiere la paz y es capaz de lograrla, pero por otro lado incentiva y promociona la inversión, el gasto en la industria militar, ¿no? Por eso, viste, y está la disociación mental del sujeto, ¿no? A ver, Juan. Yo quiero recordar una película, creo que era El tercer hombre, cuando el protagonista dice: ¿qué hizo Suiza con los siglos de paz? Relojes de cucú. Oh. Estás un poco irónico. No, yo creo que son afirmaciones reales. Es que para mucho más no da, Emiliano, ¿eh? Son afirmaciones reales, es decir, si gracias, no hay nadie que diga quiero hacer armas para perder la guerra. Claro. Nadie defiende la guerra. Enseguida venimos con la segunda parte de esta edición de La Tertulia de los Viernes. Venimos con otro tema en la discusión, pero recuerden que más adelante todavía, en la zona 3 de En Perspectiva, después de las 11, vamos a estar entregando los premios del concurso de cuentos breves del mes de diciembre. O sea que habrá como, no sé, una prolongación de la tertulia, una variante de la tertulia, pero con otros invitados además, los ganadores, los oyentes, escritores que ganaron primero, segundo, tercer premio y el premio de la audiencia.